Bueno, si me lo permiten, pues vamos a dar inicio. Son las 4 de la tarde, ¿sí? Para respetar también la puntualidad, ¿no? De todos ustedes, pues vamos a dar inicio a esta presentación del libro. Voy a solicitar su apoyo para mantener sus micrófonos apagados mientras tenemos las diferentes intervenciones de nuestros comentaristas y también del autor del libro. Y esto nos va a permitir pues tener una mejor calidad, ¿no? En esta sesión. Y bueno, nuevamente, buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, miércoles 14 de abril, nos hemos dado cita para participar en este evento que consiste en la presentación del libro Podcasts from a Pods Mexican. El doctor Álvaro Ramírez, autor de la obra, junto con otros docentes que comentarán y compartirán con todos los asistentes pues sus reacciones e impresiones del libro antes mencionado. Voy a nombrar a algunos invitados especiales, pero sobre todo a las autoridades institucionales de la Universidad Internacional. Agradezco que nos acompañe el rector de la Universidad Internacional, doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Yo sé que no podía faltar a esta cita. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos, José Alfredo, y es un honor, es un placer, es muy satisfactorio estar en esta presentación. Muchas gracias. Por otra parte, el vicerrector académico de la UNINTER también nos acompaña, el doctor Rodolfo Ricaño Uribe. Muchas gracias, vicerrector, por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas y un placer, doctor Álvaro Ramírez, estar aquí. Gracias. Gracias, vicerrector. También al doctor Francisco Espinosa, agradecemos que nos acompañe, que haya respondido a nuestra invitación. Es un placer, José Alfredo, acompañar a los amigos y siempre un gusto saludar al doctor Álvaro Ramírez. Excelente tarde. Gracias, doctor. También nos acompaña el maestro Álvaro Vergara Villanueva, que es el director de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización de la UNINTER. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, José Alfredo. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, a todas. Doctor Ramírez, tocayo. ¿Qué onda, tocayo? Me da mucho gusto verte y seguramente esta presentación va a ser un éxito y una alegría para todos. Con mucho gusto y bienvenidos a esta presentación. Gracias, tocayo. Gracias. Qué amable eres siempre. Muchas gracias, maestro. Y por supuesto, agradecer la asistencia de compañeros docentes de la UNINTER, que también se han dado cita el día de hoy, profesores, personal de la universidad, estudiantes de la UNINTER, y por supuesto, la comunidad académica, no solamente de Cuernavaca, sino de otras latitudes, ¿no? Que se dan cita el día de hoy, porque de acuerdo con nuestros registros, pues tenemos participantes pues que se están conectando pues más allá de las fronteras, ¿no? De mexicanas, participantes de Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, y también a todos ustedes, gracias por su asistencia e interés en este tema. A continuación voy a ceder el espacio al rector de la universidad, doctor Francisco Javier Espinosa, para que nos comparta unas breves palabras de bienvenida. Rector, adelante. Con mucho gusto. Es un gran honor, decía hace unos minutos, un gran placer, una gran satisfacción estar presente el día de hoy con un amigo de muchos años, muchos años, paisano de Michoacán además, y binacional, bicultural, con un entendimiento muy claro de los sentimientos, las sensaciones, las vivencias de los mexicanos en los Estados Unidos, con un sentimiento muy
profundo acerca de los dos lados y cómo nos vemos una cultura con otra. Estimado amigo doctor Álvaro Ramírez, bienvenido a la Universidad Internacional, donde, como siempre, desde hace muchos años, es tu casa. Es para nosotros un gran privilegio contar con tu presencia para escuchar y aprender sobre esta, la última de tus obras, Postcards from a Post-Mexican. Es muy importante para nuestros alumnos, para los profesores, para todo el público en general, aproximarnos a un tema tan relevante, la vida transnacional de las personas que viven en México y que también viven en Estados Unidos. Por otra parte, agradezco profundamente y consideran a UNINTER su casa a partir de hoy. Agradezco a los docentes que comentaron esta obra, también de UNINTER, la maestra Liliana del Valle, el doctor David Zarazúa, de la Universidad del Sur de California, bienvenido, y la doctora Gay Frerlet Bierma, de la Universidad del Sur de California. Estoy seguro de que sus intervenciones, sus comentarios, sus profundizaciones resultarán en un alto beneficio para todos nosotros, particularmente para nuestros estudiantes. Bienvenidos todos. Muchas gracias, José Alfredo. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Agradecemos también a usted el respaldo que siempre nos da para llevar a cabo este tipo de eventos. A continuación, a través de nuestros invitados especiales, daremos a conocer la obra Podcast from a Post-Mexican. Posteriormente, el doctor Álvaro Ramírez, el autor del libro, presentará ante todos ustedes su obra. Un libro, pues, como ya lo comentó el rector, muy importante para muchos de nosotros, ya que, bueno, al final de este evento ustedes sacarán sus conclusiones, pero es una lectura muy, muy recomendada, sobre todo por el flujo migratorio entre México y Estados Unidos, que ha sido pues una constante, ¿no?, entre México y los Estados Unidos, una interacción que pues es centenaria desde hace muchos años. Entonces, muy interesante las aportaciones, los invito a que escuchemos las reacciones e impresiones de cada uno de los invitados especiales, los comentaristas y por supuesto la del doctor Álvaro Ramírez. Primeramente, voy a compartir con ustedes una breve semblanza, ¿sí?, de la maestra Liliana del Valle Franco. Ella compartirá con nosotros pues, sus impresiones y reacciones acerca de esta obra. Antes de ceder el micrófono a la maestra, voy a compartir con ustedes una breve semblanza. La profesora es maestra en Administración de Proyectos con especialidad en Finanzas por la Universidad Panamericana, licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente la profesora Liliana es directora académica y de carrera de Economía y Finanzas y Administración de Empresas y docente en la Universidad Internacional. Se ha desempeñado en asociaciones civiles y en el ámbito gubernamental durante 2011-2014, así como en una organización política. Una vez más, maestra Liliana, muchas gracias por acompañarnos y le cedo el espacio, el micrófono. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, doctor. La verdad es que leer este libro, bueno, primero la invitación de Pepe, ¿no? Decirme, ¿quieres leerlo? Adelante, me gusta leer. Y creo que como politóloga, ¿no? Justamente este tema nos importa mucho para conocer esta dinámica social de migración que vivimos los mexicanos con Estados Unidos. Yo también he tenido la oportunidad de viajar, no nada más a Estados Unidos, sino también irme de intercambio. Y cuando estaba leyendo este libro, justamente
me empecé a generar retrocedí a mi intercambio y también retrocedí al momento en el que estuve viviendo unos meses, perdón, en Estados Unidos. Entonces, lo primero que dije, ¿qué es a post-Mexican? ¿No? ¿Qué es post-Mexican? Y más aún me gustó indagar y seguir leyendo, y además es una lectura súper sencilla, ¿no? Que nos va explicando este proceso de identidad que como mexicanos vamos teniendo, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de estar en otros ambientes, ¿no? Y eso me gusta, cómo va explicando, sobre todo con estos procesos de globalización, que si bien es cierto, ahí lo marca muy específicamente el México antes del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que ahora lo conocemos como el TEMEC, y el México después, ¿no? Sí hay una diferencia, pero también algo que yo no había visto y que con este libro digo que voy a investigar más, tiene que ver con esta parte de la identidad que los gobiernos, ¿no? Principalmente en ese momento priistas, después de la revolución, querían generar en torno al mexicano. Y entonces fui ligando todas mis clases de historia de México con el contexto actual, con todo lo que se está viviendo en materia de migración justamente en México, no México, Estados Unidos. Y justamente llego a esta conclusión de que seguimos forjando una identidad, sobre todo con esta apertura global, ¿no? Que ya no podemos decir nada más México, nada más Estados Unidos, porque con la globalización, con la cuarta revolución industrial, estamos hiperconectados, y al estar hiperconectados, pues es inevitable esta mixtura que ahí habla en el libro, ¿no? Pues ya encontramos mucho, ¿no? Y me centro en este capítulo del fútbol, ¿no? Como los mexicanos nos gustaba mucho nos gusta mucho el fútbol, pero en los últimos años nos hemos enfocado en el Super Bowl. Ahora ya no son como las finales de la Liga MX, ahora es el Super Bowl, y vamos a organizarnos para hacer esas parrilladas, para estar en familia viendo el Super Bowl, aunque no lo entendamos, ¿verdad? Entonces, es justamente esta identidad que estamos transformando a lo largo de pues, estos años, sobre todo en este contexto de globalización, y me gusta mucho esta parte porque al final de cuentas nos enmarca en esta cultura más transnacional, ¿no? Y decir que todos somos parte de pues este planeta, y por lo tanto tenemos que cuidarlo y tenemos que respetarnos por ser simplemente personas. Entonces, con eso me quedo. La verdad es que está muy interesante el libro, muy fácil de leer. De verdad, dije, cuando lo vi fue en inglés, no, pero está muy sencillo. La verdad es que está muy sencillo. Yo se los aconsejo mucho. Léanlos, van a revivir muchas cosas que como mexicanos y que hemos tenido la oportunidad de salir del país, vivimos, ¿no? Y bueno, sí, no es lo mismo la comida, ¿no? La comida mexicana, los mexicanos buscamos comida mexicana y nos encanta la comida mexicana, y llevamos esa comida mexicana a otros lados y es bien recibida. Actualmente tengo una amiga en Alemania y justamente se hace llamar en Instagram la embajadora del taco, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente está llevando un poquito de nuestra cultura también a Alemania. Y eso es con lo que me quedo, justamente ir tomando esta mixtura de las distintas culturas para justamente ir formándonos como personas en un ámbito internacional y de respeto. Felicidades, doctor. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra, por esta intervención. Excelentes aportaciones. Si hay alguna pregunta o comentario, al final regresaremos contigo más tarde. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A continuación, presento a nuestro siguiente invitado, el profesor David Sarasúa. Es originario de la ciudad de Monterrey. Se graduó de la carrera de lengua inglesa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
y posteriormente emigró a Estados Unidos, donde estudió una maestría en español en la Universidad Estatal de Nuevo México, en Las Cruces, Nuevo México. Finalmente obtuvo su doctorado en español en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. En su disertación doctoral estudió la adquisición bilingüe de la morfología verbal en niños. Desde 2003 es profesor asociado en el área de enseñanza en la Universidad del Sur de California. Allí imparte cursos de español de nivel básico al avanzado, así como cursos de español para carreras en el área de la salud. Doctor David Sarasúa, sea usted bienvenido y muy agradecido, doctor, con su asistencia. Cedo el espacio para escuchar sus comentarios sobre el libro Podcasts from a Post Mexican. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Álvaro? Gracias nuevamente y un placer volver a trabajar contigo un poco, en especial con relación a este libro que me ha gustado mucho, ¿no? He preparado algunas líneas para hablarles, para organizar mis ideas sobre lo que les quería contar sobre este libro, ¿no? Aunque Álvaro y yo nos graduamos del mismo programa de doctorado en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, nos llevamos un par de años de diferencia, así que no tuve la oportunidad de trabajar con él ahí en la universidad, pero posteriormente he tenido oportunidad de asistir a varias de sus presentaciones que ha dado en el área de Los Ángeles, como parte de las reuniones, de las conferencias de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués. Y pues por esa conexión que hemos tenido, por esas reuniones y porque es exalumno también de ahí de USC, de la Universidad del Sur de California, pues decidimos, la profesora Gil Vierme y yo, incluir su libro en este club de lecturas, en un club de lecturas que recién acabamos de organizar ahí en la universidad, en el Departamento de Culturas Latinoamericanas e Ibéricas, ¿no? Les puedo contar, igual que como menciona la profesora del Valle, el libro fue todo un éxito en este club, aunque era un grupo pequeño, pero dio muchísimo para conversar y para discutir, ¿no? Además del tono tan ameno del texto, en lo personal, me llamó mucho la atención el punto de vista que Álvaro mantiene al tratar los diferentes temas que discute y las experiencias personales que presenta. Gracias a esto, el libro me enganchó desde las primeras páginas, ¿no? Porque retrata un sinnúmero de experiencias que siento que yo he vivido, y al mismo tiempo el texto ofrece un análisis que me ha ayudado a ver mis experiencias y mi cultura de una manera diferente. En lo personal, quiero empezar por mencionarles, como mencionó Alfredo, que soy originario de Monterrey y ahí viví hasta los 21 años, ¿sí? Cuando me gradué en ese año, en 1993, me gradué de la universidad. Pues a diferencia de lo que Álvaro presenta en su libro, en Monterrey llevé una vida con grandes contrastes con relación a su desarrollo infantil y adolescencia, ¿no? Pero hay una coincidencia muy importante, que así como Álvaro, yo también soy hijo de uno de los participantes del programa Bracero, que migraron a Estados Unidos a trabajar en los campos acá en Estados Unidos. Primero empezando durante la Segunda Guerra y que continuó hasta la década de los 60s. Pero a diferencia de la familia de Álvaro, mi papá decidió regresar a México para casarse y tener su familia, ¿no? Y regresó ahí a la ciudad de Monterrey, ¿sí? Y ahí fue donde nací y ahí fue donde crecí. En una situación inversa a lo que Álvaro presenta, volviendo a esas coincidencias, mi familia y yo viajábamos a California cada año a visitar a familiares y amigos que teníamos en este estado, porque aquí es donde yo vivo ahora. Y entonces esa migración, ir y venir de Álvaro, de Ohio a México, yo lo vivía de México a California, ¿no? Un poco a la inversa, pero afortunadamente dándonos un montón de experiencias diferentes que nos permitían ver la situación de manera diferente, ¿no? Así como Álvaro menciona, el crecer en ambos lados de la frontera le ha permitido adquirir una perspectiva diferente de la situación política, económica, cultural y social de México y Estados Unidos, de los dos, ¿sí? Un énfasis de Postcards from a Post-Mexican es la cultura en México, ¿no? La perspectiva de la cultura en México, pero también hay mucho allí
de comentario y crítica de la cultura en Estados Unidos, ¿sí? Ahora, el haber crecido en esta situación, en este hogar, en esta casa, con mi familia, que tenía la facilidad de ir y venir y de cruzar la frontera, y el haber crecido en Monterrey, ¿sí? Que tiene fuerte influencia de Estados Unidos, me brindó también experiencias y perspectivas que posteriormente me han llevado a ver de manera bilateral las relaciones de estos dos países, ¿no? En este caso, en mi caso personal, a esta situación, tengo que agregar una segunda migración en mi familia, que es mi migración. Entonces, yo tuve la influencia de la migración de mi padre y luego yo después también emigré acá a los Estados Unidos. En el año, como les menciono, 1993, cuando tuve la oportunidad de venir acá a estudiar un posgrado, ¿no? Y esta experiencia, pues definitivamente fue mucho más favorable que la vida de los participantes en el programa Bracero, ¿no? Se pueden imaginar grandes contrastes entre mi migración y la experiencia que tuvo mi papá al venir acá a Estados Unidos. Bueno, se lo pueden imaginar, ¿no? Mucho más dura ese proceso de migración por el que él pasó, ¿sí? Pero el impacto, ¿sí? El impacto de los cambios culturales por lo que tiene que pasar todo migrante son considerables, sin importar las causas que lleven a este individuo a emigrar, ¿sí? Es en este contexto que trabajos como el de Álvaro son vitales para ayudar a organizar y reorganizar la manera en la que percibimos nuestra realidad binacional y la realidad de nuestras comunidades migrantes. Álvaro expone en diferentes postales el desarrollo de la influencia cultural y comercial de los Estados Unidos sobre un buen sector de la población mexicana. Como adolescente de los 80s en México, yo experimenté de manera directa y abundante esa influencia, ¿sí? A pesar de que hemos estado hablando de que el Tratado de Libre Comercio entró en vigor en 1994 y yo vine a los Estados Unidos en 1993, los productos comerciales y culturales estadounidenses eran parte de mi realidad casi desde el día que nací, ¿sí? O sea que no es tajante un México pre-tratado y un México post-tratado, ¿no? Post-firma del tratado, sino que siempre hubo esta progresión, ¿no? De esta influencia, ¿sí? Al mismo tiempo también fui de las últimas generaciones de los descendientes de la Revolución Mexicana que menciona Álvaro y de las políticas educativas que menciona. Sí, yo, por ejemplo, crecí pensando que Carranza, Villa, Zapata, Madero y el resto de los revolucionarios eran como los super amigos de DC Comics, ¿no? Que todos que convivían juntos, comían juntos, etcétera, eran super amigos. Pero bueno, después nos damos cuenta de que la realidad es diferente, ¿no? El trabajo de Álvaro también me hace recordar, así como mencionó la profesora del Valle, ¿no? Que me hace recordar y ver con diferentes ojos las asambleas de mi primaria, ¿sí? En la que el director nos decía que en México todos éramos una raza y todos hablábamos español, que como ha pasado con el tiempo, por supuesto esas ideas han cambiado, ¿no? Y se han ido reorganizando en mi cabeza y también en la sociedad en México, ¿sí? Y en Postcards from a Post-Mexican encontré una ayuda en la reorganización de esas ideas, ¿no? Uno de los elementos que más valoro del trabajo de Álvaro es este tratamiento de los mitos nacionales que hace, tanto los mitos de México como los de Estados Unidos. Y este tratamiento en el que resalta el impacto directo que tienen los mitos sobre el individuo y su comunidad. Tal vez por el azar o tal vez no tanto por el azar, Postcards from a Post-Mexican se alinea cómodamente con otros libros que he leído recientemente, libros como Sapiens, A Brief History of Humankind, de Yuval Noah Harari, o como How to Be an Anti-Racist, de Ibrahim Kendi, que de diferentes maneras me han ayudado y me han guiado a organizar o reorganizar de manera distinta cómo veo a mi comunidad, cómo veo a mis culturas y la manera en que yo encajo en ellas. Y espero que de alguna manera su lectura de Postcards from a Mexican también los lleve a reorganizar o a ver de manera diferente o a cuestionar un poco nuestras realidades que vivimos en la actualidad con la esperanza de que haya un mejoramiento
en un futuro próximo, no muy distante. Los invito, igual que la profesora del Valle, a que hagan lectura de este texto, que como les digo es muy ameno, muy informativo y presenta un análisis muy, muy interesante de nuestras culturas. Gracias. Listo. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Agradecemos sus impresiones y reacciones con respecto a esta obra. Y bueno, justamente, ¿no? Con su participación comprobamos que en este libro podemos encontrar diversas experiencias, estas experiencias todas diferentes, ¿no? De acuerdo a la época, a las circunstancias. Y bueno, es algo inevitable, ¿no? Por esta amplísima vecindad geográfica que tenemos con Estados Unidos. Muchas gracias, doctor, por su participación. Si hay alguna pregunta o comentario, bueno, al final regresaremos con usted. A continuación, voy a presentarles a la doctora Gail Bierma. Ella es originaria de Ohio, en Estados Unidos. Cursó estudios de lenguas modernas y lingüística aplicada, doctorándose en la Universidad del Sur de California, en la ciudad de Los Ángeles, donde es profesora de español en el Departamento de Culturas Latinoamericanas e Ibéricas. Imparte cursos de lengua española, cultura, traducción y metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras, especializándose en evaluación y estadística. Es autora de varias obras. Su proyecto en curso analiza la representación sociocultural de lo latino, presentado en los textos escritos y las imágenes de los 3 libros de texto de español introductorio universitario de mayor alcance en Estados Unidos. Cedo el micrófono a la doctora Gail. Adelante, doctora, muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Me da mucho placer estar entre ustedes hoy por motivo de la presentación de Postcards from a Post-Mexican de Álvaro Ramírez. Hace tiempo que el profesor Ramírez ofrece observaciones acerbas sobre la confluencia de las culturas estadounidense, mexicana y mexicoamericana. Posee una capacidad única de ver las cosas desde 2 perspectivas a la vez y entrelazarlas con una prosa académica. Conocí a Álvaro en el programa de posgrado de la Universidad del Sur de California y recuerdo hasta la fecha cuando me enteré de que había estudiado la secundaria y la licenciatura en Ohio. Parecía mentira. Luego me contaría que era de Copándaro, Michoacán, y que había migrado a Youngstown con su familia. Me pareció tan raro que alguien de un pueblito mexicano de México cayera en un pueblito de Ohio. Claro, exagero un poco, pero era cosa rara y creo que todavía, no sé, lo es. Yo, sobre todo siendo de Ohio, una cosa extraña, una trayectoria de México a Ohio, y yo al revés, de Ohio a Latinoamérica. Pero forma bastante la obra de Álvaro y lo aprecio. Lo que Álvaro retrata en sus blogs y en los blogs que en este caso son sus postales, es lo que yo veo a diario entre mis estudiantes mexicoamericanos. Mis estudiantes son los hijos y los nietos de los migrantes mexicanos que trajeron su cultura y la sembraron aquí en el sur de California. Pero no la sembraron, la injertaron en la mata americana, de la cual surgió una planta híbrida, ni americana ni mexicana. Lo interesante es que los migrantes no se dieron cuenta de eso. Creían que transmitían su cultura mexicana a sus hijos y nietos y que esta cultura se mantenía intacta. Pero tal propósito resulta imposible. La cultura evoluciona, no se queda inmóvil, se inventa, se reinventa. Si no cambia, se estanca y se pudre y deja de ser la cultura.
se convierte en los recuerdos de un individuo o de una familia o de repente de toda una comunidad. Se graban como en un daguerrotipo, bonito retrato de un momento diacrónico que quiebra momentáneamente el paso sincrónico, que es la cultura. Es precisamente este el genio de Álvaro, el transnacional. Por mexicano y académico, comprende la cultura mexicana. Por académico inmigrante residente en Estados Unidos, comprende la cultura estadounidense. Por académico que les enseña a los hijos y nietos de estos migrantes, reconoce y comprende la híbrida cultura mexicoamericana. Y estos son los estudiantes que pueblan mis salones de clase. Todos los semestres se presentan en clase y todos los semestres me dicen que son mexicanos. Pero mentira podrida. Ningún mexicano llega a un curso de español básico. Estos son estudiantes americanos de ascendencia mexicana, criados en el seno de la cultura gringa. Son mexicoamericanos, lo que antes llamábamos chicanos. Sus ideas sobre la cultura mexicana son exactamente lo que explota Álvaro en sus blogs. Y a mí me gustaría recomendarles este libro, igual como han dicho el profesor Sarasura y la profesora del Valle. Es una lectura súper fácil, es rápida, provoca risa, bastante risa, tanto para gringa como para mexicano, porque a mí me hace mirarme en el espejo y decir, wow, sí, esa soy yo, o esa perspectiva es la mía. Y como para llamarles un poquito la atención, recomendaría uno de los blogs que siempre me ha gustado, que es The Book of Halloween Life, que es el juego de palabras de Álvaro sobre The Book of Life, una película de, creo que bastante fama, no tanto entre mis estudiantes, porque ya para ellos es película vieja. Les llama mucho más la atención la película Coco, pero que tiene el mismo efecto. Que obviamente es un texto sobre la apropiación del Día de Muertos por parte de los americanos y nuestro intercambio con ustedes, los mexicanos, el famoso Halloween. Y llega a ser una mixtura increíble y como dirían, yo creo que Álvaro, tanto como el profesor Sarasúa y la profesora del Valle, todo a base del consumismo, el dólar, ¿no? Se lo recomiendo, es interesante, es comiquísimo y como prueba de esta mezcla de culturas, diría que casi todos los semestres, al hablar con mis estudiantes mexicoamericanos sobre su identidad, porque se identifican como mexicanos, pero entonces les pregunto, ¿y conocen The Book of Life? Y claro que no, pero el Coco sí. Y les pregunto, ¿qué les parece en esta película, Coco, la representación de lo mexicano? Y dicen, que una maravilla, que el Disney y Pixar realmente por fin nos representan muy bien. Que en esta película tenemos un retrato de todos los aspectos de la cultura mexicana y que es una representación verosímil, lo cual obviamente me da con boca abierta, porque se les olvidan imágenes totalmente extrañas, ¿no? Un pan de muerto hecho de restos de cadáveres. Nah, eso sí que no. Y la taquilla para entrar en el lugar de los muertos, pero juran y rejuran que es la cultura mexicana llegada a Estados Unidos. Y Álvaro, te felicito. Tú sabes que llevo tiempo leyendo tus blogs
y discutiendo contigo. No siempre estoy de acuerdo contigo, pero siempre nos llevábamos un buen debate. Y te deseo todo éxito con este libro y espero otro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención, por esta participación. No sé, los compañeros aquí presentes, pero creo que con su participación, la del doctor David y la maestra Liliana, pues los motivamos, ¿no? Los invitamos a revisar esta lectura, porque como mexicanos creo que nosotros estamos muy vinculados a todo lo que mencionaron ya los comentaristas, porque tenemos esos vínculos familiares allá, o bien hemos sido parte, ¿no?, de este flujo migratorio. Entonces los invitamos a revisar esta obra. Y en un momento les voy a compartir en el chat público el enlace en donde pueden ustedes conseguir este libro. Pero bueno, nuevamente, gracias a nuestros invitados por compartir su experiencia con la lectura de este libro. A continuación, el autor de esta obra compartirá aspectos más profundos, influencias, expectativas sobre este libro y, por supuesto, expresará su pensar y sentir frente a este libro. Pero bueno, antes de escucharlo, voy a compartir con ustedes la trayectoria del doctor Álvaro Ramírez. El doctor es de Michoacán, recibió su doctorado en literatura latinoamericana y siglo de oro español de la Universidad del Sur de California. Ha impartido cursos en la Universidad del Sur de California, en Occidental College y la Universidad Estatal de California en Long Beach. Desde 1993 ha sido catedrático en St. Mary College of California en el Departamento de Idiomas y Culturas del Mundo. Imparte cursos sobre el siglo de oro español y literatura latinoamericana, así como estudios culturales mexicanos y latinos. Desde el 2000 ha fungido como director residente del programa de semestre de primavera de St. Mary's College en Cuernavaca. El doctor Ramírez ha publicado una colección de cuentos, Los Norteados, en el 2016, que es este libro, también muy recomendado, ¿sí?, que retrata la experiencia transnacional de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Dicha publicación recibió el premio Mención Honorable en el International Latino Book Awards. Además, ha editado y publicado 3 volúmenes de las actas del Congreso Internacional Latinoamérica, Tradición y Globalización en el siglo XXI, que organiza cada verano en la Universidad Internacional en Cuernavaca, México. Dichas actas llevan el título Imágenes Post-Latinoamérica, volumen 1, 2 y 3. También ha publicado los artículos sobre Don Quijote, el cine mexicano y los estudios chicanos en varias revistas académicas. Sus artículos también han aparecido en Cultura Colectiva, que es una revista en línea mexicana, y el día de hoy tenemos el honor que nos acompañe. Bienvenido, doctor. Cedo el espacio, el micrófono a usted. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Estoy un poco aliviado, me siento bien porque pensé que me iban a rostizar aquí mis amigos, que me iban a pasar por la parrilla, pero no lo hicieron, gracias a Dios. La otra cosa, primero ante todo, obviamente quiero dar las gracias no solamente al maestro José Alfredo, a mi amigo, mi gran amigo el rector, por sus palabras amables, a mi tocayo, el maestro Álvaro Vergara también, la maestra Liliana del Valle, mi gran amiga, mi gran amiga, hermana Gail Birma y David Sarasúa, mi hermanito, ¿verdad?, por ahí de USC, que llegó después que yo. Sus palabras, ¿verdad?, lo que han dicho de mi libro, me complacen mucho. Es un momento en que uno se siente, yo sé que aquí hay muchas personas que también han escrito, han publicado, y las puedo ver ahí. Veo a amiga Marta, a Armando Rendón, a varias personas que también han escrito. Y sabemos que cuando alguien habla de nuestros libros, nos da gusto saber que todo ese momento que nos pasamos solos escribiendo tiene un propósito, cumplió un propósito de encontrar lectores, encontrar personas que lo leen y entienden hasta cierto punto lo que estamos haciendo. Que ya no, esa soledad de cuando uno escribe, de repente se convierte en una comunidad de lectores y nos sentimos parte de esa comunidad también con ustedes. Me alegra mucho por ese lado. También quiero agradecerle a todos los demás que están aquí presentes, porque sé que hay muchas personas, amigos de la universidad, otros amigos
a mi familia, veo que están mis hermanas por ahí, veo sus caras, yo digo que veo estas fotos de pasaporte en mi computadora, los veo a ustedes, sé que uno de mis exalumnos tiene por ahí su clase de una prepa, por allá en el sur de California, que están también con nosotros, acompañándonos a todos, no tengo tiempo para darle a cada uno de ustedes las gracias y un gran abrazo por estar aquí. En cuanto al libro, Postcards from a Post-Mexican, creo que ya lo han dicho, no tengo que agregar mucho lo que David y la maestra Liliana y Gail han dicho. Lo único que quería decir es que a mí me ha tocado, ¿verdad? Escuchando a David, a Gail, a la maestra, siento una gran suerte, la suerte de haber vivido en una época de cambios radicales, cambios donde estamos pasando de una manera de organizarnos como comunidades nacionales o locales a otra manera. Obviamente he tenido la suerte porque esos cambios se iniciaron allá por los 60, 70 en México, ¿no? Con la experiencia de los braceros. Aunque antes de los braceros ha habido mucha inmigración hacia el norte, después y durante la revolución, fue realmente la época de los braceros que inicia una transformación que en el momento que lo estábamos viviendo yo era niño pequeño, pero recuerdo los braceros en mi pueblo, porque mi pueblo era uno de esos braceros sending towns en Michoacán. Recuerdo todo eso ahora y me doy cuenta que los braceros estaban cambiando nuestras comunidades, estaban cambiando México y nadie se daba cuenta de eso. Después tuve la suerte de venirme a Estados Unidos también en un momento cuando Estados Unidos estaba transicionando culturalmente, económicamente, hacia lo que después llamarían la globalización. De nuevo, yo no me daba cuenta, no fue hasta que llegué a USC, ya de estudiante de posgrado, y empecé a captar ciertas ideas de la transformación del mundo, que mucha gente no entendía. Y especialmente también en México, ahí sí, mucha gente estaba un poco rezagada en cuanto a esos aspectos. Entonces, tuve la suerte de empezar a llevar estudiantes a estudiar en Cuernavaca, donde conocía a muchos de ustedes, a mi amigo el rector, que lo conocí entonces, y empecé a vivir una vida nacional desde 1990, donde pasaba como 5 meses aquí en México. Perdón, siempre pienso que estoy en México, por eso digo aquí, pero es 7 meses en Estados Unidos, en California, y 5 en México. Y en esa época, de 1990 al presente, hubo un cambio tremendo por el NAFTA, ¿verdad? En el 94, como por todos los medios de comunicación y de transportación que explotaron y se hicieron súper rápidos. Y las culturas empezaron a esparcirse por todo el mundo. Lo que llamamos países, estados, naciones, empezaron a perder un poco su fuerza de contener gente dentro de un territorio con una cultura y una lengua, una historia. Empezaron a debilitarse. Y a mí me tocó ver ese proceso entre Estados Unidos y México. Cuando yo era niño había una división muy fuerte entre lo que era mexicano en el sentido de la frontera, si quieren. Pero frontera, no solamente la frontera que no existe, pero nos imaginamos que existe allí en Texas, en Nuevo México, Arizona, California, Nevada, no creo que Nevada, pero parte de estos estados con los estados que colindan con México, ¿verdad? Está esa frontera, pero también frontera cultural. Esas fronteras, fue interesante porque yo llegué, me tocó el momento clave cuando yo ya estaba preparado hasta cierto punto académicamente, me tocó ver eso, me tocó ver esa transición. Entonces ya tenía la herramienta crítica para poder ver lo que pasaba, explicármelo y explicárselo a estudiantes. Lo hice por muchos años. Como dijo Gail, hablábamos Gail y yo, mis amigos, está Alex Paredes aquí presente, un gran amigo de Nicaragua que estudió también con nosotros en Los Ángeles, que he hablado con ellos incesantemente de lo que yo miraba que estaba pasando en México, lo que pasaba en Estados Unidos. Llegó un momento en que me dije, bueno, doy clases sobre esto, doy presentaciones sobre esto, estoy hablando constantemente sobre esto, tengo que escribir un blog donde ya voy a dejarles saber al mundo lo que yo veo.
y escribir una crónica para que la gente vea cómo podemos ver, ¿verdad?, históricamente los cambios que estamos mirando y están sucediendo. Ahora, la manera más adecuada para ver esos cambios es si uno se extrae un poco y uno ve entonces el objeto y lo puede analizar un poco más. Desde dentro no se ve. Entonces, esa es la situación binacional mía, que cuando yo estoy en Estados Unidos, miro hacia México y digo, mira lo que están haciendo los mexicanos, es tan raro, ¿verdad? Porque estoy mirando de Estados Unidos. Cuando estoy en México, miro hacia acá y digo, mira lo que están haciendo los mexicanos en California, mira lo que están haciendo los chicanos, los mexicoamericanos, los latinos, cómo se están comportando. Pero los veo de nuevo desde un punto de vista no objetivo, no quiero decir esa palabra, pero que sí me da una perspectiva diferente donde la puedo analizar, porque me abstraigo de esa situación y la veo. Entonces, eso es lo que quiero explicar. Obviamente estoy tratando de explicar es que he tenido la suerte de haberme ido formando, ¿verdad?, académicamente, a la vez que el mundo nuestro, aquí en Estados Unidos y México, se ha ido transformando. Entonces, eso es lo que yo quería hacer con este libro y con el blog, pero no hablar de ello académicamente, porque yo puedo escribir un libro donde explico todo esto y es para otros profesores, con una terminología especializada, una jerga difícil de entender para los que no sean parte de ese grupo de académicos. Yo dije, no, yo quiero que la gente común y corriente, tanto en México como en Estados Unidos, pueda levantar este libro, lo abre y va a entender lo que yo estoy diciendo, va a ser fácil de entender, pero también va a aprender algo significativo. Y eso es lo que yo quería hacer. Y escuchando, ¿no?, a la maestra, por ejemplo, a Liliana cuando dice que es muy fácil, también David o Gail cuando dicen esto es fácil de leer. Claro que lo es, porque ese es el propósito. Yo quiero sacar lo que estamos haciendo en la universidad. Ahí estamos estudiando esto, muchísimos de nosotros estamos estudiando todo esto. Se lo enseñamos, se lo impartimos a una población muy reducida de estudiantes que están ahí. Pero la gran población que está aquí afuera viviendo esos cambios, viviendo esas transformaciones, ellos no saben qué es lo que está pasando. Y hasta cierto punto a veces se les hace a ellos, a veces se confunden, hay unas confusiones. Entonces, obviamente, para mí era, bueno, voy a ver si puedo ayudarle a la gente fuera de la universidad, fuera de ese mundo que yo conozco muy bien, y llevar ese conocimiento a las personas donde todos puedan entender y puedan verse a sí mismos y decir, ok, ¿cuál es mi papel aquí? ¿Cómo estoy cambiando yo en esta sociedad? Porque es interesante, una cosa que yo le digo a los estudiantes míos siempre es esto, que yo soy del siglo XX, yo soy una persona del siglo XX, y esto es lo que estoy tratando de hacer en este libro. Como persona que nació y creció en el siglo XX, estoy tratando de comprender el mundo del siglo XXI. Y ha cambiado radicalmente. La generación Z, los millennials, los eco boomers, estos de que yo hablo, para ellos es un mundo muy diferente del mundo en que nosotros crecimos. Entonces lo que yo dije, bueno, voy a ver si puedo hacer como un tipo de puente aquí entre estas generaciones como la mía, que nos entiendan quiénes somos nosotros. Una de las preguntas que está aquí siempre en lo que yo escribo es, ¿qué es ser mexicano? ¿Qué es ser una mexicana? ¿Qué quiere decir eso? Decir ser mexicano en 1900, hace 100 años decir ser mexicano era ser revolucionario. Si no eres revolucionario, no eres mexicano. Antes, 10 años, 20 años antes de 1900, ser mexicano en la Ciudad de México, ahora yo me decir, pues ser mexicano es ser francés, porque había una imitación tremenda de lo francés en México. Pero entonces, esa idea de que la revolución crea una identidad nacionalista con una cultura nacional que nos va a unificar, con eso crecimos muchos de nosotros. Esa idea de lo mexicano, ¿verdad?, cambia, va a cambiar. En los 60, 70 cambia. Y eso es lo que yo, obviamente, en mis estudios empecé a ver eso, que había un cambio tremendo. Me ayudó mucho leer a Roger Bartra, Guillermo Bonfil Batalla, que hablaban mucho de eso en los 80, en el 87, se leyeron 2 libros. México Profundo, sobre el problema, el dilema de los indígenas en México, la manera que siempre los indígenas los están
expulsando del proyecto nacional, que no aceptan a los indígenas del proyecto nacional. Roger Bartra, en La jaula de la melancolía, es lo que decía, melancolía, lo que él decía, todos los mitos de la revolución, esos mitos revolucionarios, esos mitos nacionalistas que nos unieron, ya no sirven. O yo, como yo digo, perdieron el cemento, ya no sirven como cemento para solidificar a una sociedad, porque la gente perdió confianza en el gobierno por las matanzas de estudiantes que hicieron en el 68 y 71, por las crisis económicas, especialmente del 82, que casi nos mandó al infierno, y a muchos mexicanos sí pasaron por ese infierno económico. Entonces se perdió la confianza y se perdió la identidad, se debilitó esa identidad nacional, se diluyó muchísimo. Entonces llega NAFTA y de repente los mexicanos empezaron a formar lo que otro autor, Néstor García Canclini, llama consumidores y ciudadanos. Para él empezó a ver que si ya no nos unían si no nos une una serie de mitos, si eso se descompone, algo tenía que amalgarnos otra vez como comunidad. Porque nosotros somos seres que siempre estamos formando comunidades, ¿no? Los humanos tenemos esa tendencia de formar comunidades. Entonces, para García Canclini pues ahora es el consumismo. El consumismo entra en juego. Empezamos a consumir ya no los mitos mexicanos, ya no el nacionalismo, sino que consumimos productos que son globalizados, aunque por lo más vienen de Estados Unidos. Y entonces eso es lo que yo quería indagar mucho estas postales, es ok, ¿cómo es que los mitos se han venido abajo, los mitos nacionalistas se han venido abajo? ¿Cómo que el gobierno mexicano está perdiendo su control, lo que llamamos control cultural, ¿no?, sobre la gente? Y luego, ¿cuál es el papel de la globalización que entra en juego este consumismo salvaje que llega con NAFTA a México? Obviamente nos va a cambiar, hay un cambio, va a cambiar la sociedad. Entonces, obviamente, García Canclini diría, pues lo que estamos haciendo en México es creando una comunidad de consumidores que se identifican uno al otro por lo que consumen, ¿no? Por eso siempre ha estado ahí. Si quieren, antes uno decía, soy mexicano porque consumo ciertos productos que los mexicanos producen en su país, son de aquí, los producimos. Pero ahora, con lo que llamamos una deterritorialization, lo digo mejor en inglés yo creo, el territorio se desvanece, ¿no? Se expande. O sea, hay una emancipación de culturas, se van de los países que las formaron con la globalización. Entonces ahora lo que vemos es que a México, como hay una emancipación de culturas que migran por todo el mundo, nos llegan a nosotros muchas culturas, especialmente la norteamericana, y estamos consumiendo sus productos. Lo que antes nos daba la identidad nacional, ese producto ya se fue para otros países y ya no es nuestro únicamente. Entonces ahora yo dije, bueno, hay que escribir, hay que indagar, hay que ver qué es lo que está pasando en México. Cómo la identidad está cambiando, cómo la cultura está cambiando. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros como comunidad mexicana? Seguimos siendo mexicanos. Seguimos siendo mexicanos en México si quieren. O sea, no desaparece eso. Hay una identidad política mexicana. Entonces, lo de post-mexican yo lo tomo de Roger Bartra. En su jaula de la melancolía, él explica obviamente que los mitos se han venido abajo, han perdido su fuerza para unificar a la gente mexicana. Y en otro libro, él explica que quizás en este momento ya estamos en lo que llama la condición post-mexicana. O sea, para él no quiere decir que México desapareció, sino simplemente que el proyecto nacional de los revolucionarios de 1910, que inicia en 1920 más o menos con el presidente Álvaro Obregón, José Vasconcelos, uno de sus secretarios, va a tener una gran influencia en ese proyecto.
después con Cárdenas y otros que van a establecer ese nacionalismo. La idea es, obviamente, eso es lo que ese proyecto se desvanece y estamos, entonces ya es una, yo diría más bien si quieren, condición post-revolutionary Mexican, que ya dejamos de traer lo post-revolucionario. Eso es lo interesante. Entonces, eso no quiere decir que a México ya lo tiramos por la ventana, dicen, ya se acabó México. No, a México lo hemos redefinido en muchas ocasiones. Se redefinió, o la primera definición fue en 1821, hace 200 años, se definió México por primera vez como un país. ¿Qué iba a ser México? Los reformistas con Juárez lo redefinieron otra vez, ¿qué iba a ser México? Fue el segundo proyecto nacional. El tercer proyecto nacional es el de la revolución, lo redefinieron otra vez que va a ser México. Ahora estamos con López Obrador, según él cree que tiene la cuarta transformación, que es el cuarto proyecto nacionalista que él quiere crear, el cual como que no le salen todavía, no, las ruedas no quieren moverse. Patinan mucho las ruedas de este nuevo proyecto. Todavía no hay tracción, pero él quiere hacer otro proyecto. Ahora, el hecho de decir que López Obrador diga, vamos a tener la cuarta transformación, o sea, el cuarto proyecto nacional, el gobierno hasta cierto punto, Morena, está diciendo, pues el proyecto priista está muerto, ya no sirve. Entonces yo sé lo que quería hacer, pero lo más importante para mí con el libro es que los jóvenes, mis estudiantes, que ellos vean, ¿verdad? Que lo lean y que vean cómo es su mundo y cómo lo interpreto yo. Y también les presento mi mundo del siglo XX, ¿no? Para que vean, para que entiendan a su papá y a su mamá, para que entiendan a sus abuelos, sepan quiénes eran, cómo se formaron ellos como mexicanos y cómo era diferente. Y ahora, cómo es para ellos ser el mexicano. Y a veces, como para los padres y madres y abuelos y abuelas, mirar a estos jóvenes que se llaman milenios y zetas y todo lo demás que ahora se llaman, y que los miran y dicen, bueno, ¿estos chavos son mexicanos o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Entonces, y tampoco no es, como dicen en inglés, I'm not passing judgment, diciendo esto es mejor, antes era mejor, ahora es peor que antes. Cada época crea su propia cultura que le sirve para funcionar en una sociedad. Si nuestra cultura del siglo XX, la cultura priista que nos enseñaron a nosotros los mexicanos, no sirve ya, pues no sirve para los jóvenes hoy. No sirve porque cambió la idea de que es un país, que es una nación, ya cambió esa idea. Eso Estados Unidos está pasando por ese problema ahora. Está pasando por ese problema Estados Unidos porque la gente no cree en lo que es un país, una nación, un Estado-nación, porque han perdido la confianza por todo el racismo, por todas las cosas políticas, por las desigualdades económicas, lo que quieran. Pero la gente está perdiendo también en Estados Unidos esa confianza en su famosa constitución. México ya pasó por eso varias veces. Lo que Estados Unidos está pasando, por lo que está pasando en este momento, México pasó por eso varias veces. Pero entonces yo quiero que los jóvenes entiendan, ¿verdad? Que la cultura que hoy tenemos en México y en Estados Unidos tienen vínculos transnacionales primero, porque ya los países que teníamos antes muy divididos culturalmente, políticamente, con esa frontera falsa que tenemos ahí entre los dos países, eso se ha diluido y tenemos ya un flujo de gente que no se ve. Yo personalmente voy a hablar en lo personal. Yo digo a la gente, yo como transnacional, como post-mexicano, yo no veo a México como mi único país y no veo a Estados Unidos tampoco como mi único país, sino que si quieren lo que yo digo en mi introducción, en mi libro, I roam from Ohio to California to Cuernavaca. Y como un oso, voy a usar ese símbolo porque es muy californiano, como un oso grizzly, ese es mi territorio donde yo vivo y las fronteras me valen, o sea, la frontera nacional me vale. Y yo no soy el único que tiene eso. Muchos de ustedes lo están haciendo sin saberlo y muchas personas lo están haciendo en Estados Unidos y en México sin saberlo, que eso es lo que está pasando. Entonces, eso es más o menos, ¿verdad? Lo que yo quería nada más asentar. Y ahora quiero que gente hoy, José Alfredo, si tienes preguntas, mejor lo abrimos a preguntas, tanto a lo que yo he expresado como a lo que también expresaron
los tres comentaristas. Claro que sí, doctor. Sé muy bien que a usted le interesa mucho, ¿no? Escuchar las preguntas o comentarios sobre todo esto, especialmente la postura de los mexicanos y de los jóvenes mexicanos frente a este tema. Entonces, sí, vamos a tener unos minutos para comentarios o bien para preguntas. Si ustedes lo desean, pueden abrir su micrófono y directamente compartir su pregunta, o bien escriben en el chat y su servidor la comparte. Adelante. Cualquiera de ustedes, no tenga vergüenza, muchos de ustedes ya me conocen. Tenemos una pregunta en el chat, doctor. Sí. Es Alondra Ramírez. Bueno, es un comentario, son creo que 4 preguntas. ¿Qué fue lo que le motivó para sacar el libro? ¿Cuál es la mejor experiencia que se llevó al recibir las reseñas del libro? ¿Qué espera transmitir en cada una de las personas que lo leen? Bueno, hablé un poquito de eso ya, ¿no? Pero como dije, mi motivo obviamente era analizar con un ojo crítico este fenómeno cultural, político, histórico que estamos pasando nosotros. Me motivó mucho eso, ¿verdad? Eso es una de las grandes motivaciones. ¿Cuál fue la segunda, perdona, José Alfredo? ¿El segundo comentario? Claro. ¿Qué espera transmitir en cada una de las personas que lo leen, doctor? Lo que quiero es transmitir simplemente que la idea de que ellos y ellas tienen que tomarse el tiempo de analizar su situación de ellos y ver cómo está transformándose y ver cómo estas culturas nos forman. Y no solamente la cultura mexicana obviamente son muchas. También en Estados son muchas las culturas. Y cómo estamos en un ambiente diverso. Antes se dice multicultural también, ¿no? Pero es un universo donde vivimos, donde estamos en contacto con muchas culturas. Entonces, ¿qué quiere decir en Estados Unidos si alguien en clase dice, I identify as Mexican? Alguien te puede decir, what do you mean by that? What do you mean by that? Porque estás en contacto con tantas culturas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, yo quiero que la persona por sí sola tome el tiempo para definirse en sus propios términos, pero tomando en cuenta, ¿no? Como decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Ok, explica qué quiere decir yo y tus circunstancias y cuáles son las circunstancias y cómo las circunstancias alrededor de ti te definen. Pero ya se acabó la época en que uno puede decir con una facilidad tremenda, yo soy mexicano porque vivo en un país, México, donde todos consumimos lo mismo, hacemos lo mismo, tenemos los mismos rituales, hacemos todo casi lo mismo, ¿no? Y llegan cosas del extranjero porque eso sí ha existido. Ha entrado, siempre ha habido un tipo de importación de productos y otras cosas. Pero en general consumíamos lo mismo, pero ya no es así. Estamos en contacto con un montón de culturas. Para mí, cuando yo era niño, mi único contacto que yo tenía con una cultura era con Estados Unidos. Y era de vez en cuando llegaba una película, pero súper vieja, de John Wayne de los años 50, de un cowboy film, que llegaba por ahí, la mirábamos, ¿verdad? Eso era la única contacto con esa cultura. La otra era quizás cuando mi papá regresaba de bracero y me llevaba un par de Levi's o un hoodie. Y era mi contacto con la cultura norteamericana. Entonces, en ese momento yo podía decir, sí, yo sé lo que es ser mexicano. Pero una vez que estaba en Ohio y estaba yo ya absorbiendo la cultura norteamericana, que estaba asimilando un montón de cosas de ellos, después cuando llegó la cultura, a mí me impactó mucho la cultura de Inglaterra en música, en cuanto a lo que llamamos punk rock music, me impactó muchísimo a mí eso. Es mi música favorita. Entonces por eso es lo que quiero, ¿no? Que los jóvenes que sepan cómo definirse a sí mismos, pero no de una manera tan fácil, sino complicarla, porque es bonito complicar esa identidad. Es muy compleja la identidad hoy en día. No es tan fácil ya, pero quiero que ellos definan, y no que yo los defina a ellos, sino que ellos se definan. Y ellas, obviamente. No sé si contesté a los comentarios, José Alfredo, dime. Sí, doctor. Alguien levantó la mano, sí. Si desea abrir el micrófono, adelante. No? Me parece que es el arquitecto Muñoz. Con gusto, sí. Álvaro, me da muchísimo gusto saludarte. Tú sabes que te apreciamos muchísimo acá en México y sobre todo yo
en persona. Quisiera decirte que pues de alguna manera conocemos tu trayectoria, de alguna manera conocemos un poco de tu vida, pero yo en lo particular la he visto que en este libro posiblemente lo reflejes, tus vivencias, sobre todo cuando platicabas tus vivencias con nosotros, alguna vez te vi que rodaba una lágrima. Y eso yo creo que es parte de la cultura. Si tú no la puedes amar y vivir como tú la viviste, si a lo mejor la sufriste, o no, a lo mejor la sufriste mucho, creo que este libro no hubiera podido nacer. Y por otro lado, te quiero comentar que el gran fracaso de México, de la revolución, ¿cómo explicarlo ahora a estas nuevas generaciones? ¿Cuáles son las verdaderas raíces que nos unan si ya no tenemos estas que de alguna manera creó el PRI, ¿no? Eso es básicamente, perdón, me atreví a molestarte. No, Arqui, nunca es una molestia de tu parte. Eres un gran amigo. Yo también te aprecio mucho, ya sabes. Pero iba a decir, para mí, obviamente, para explicar en mis clases, como explico a veces el fracaso de la Revolución Mexicana para nosotros, es cuando un estudiante me hace una pregunta muy típica, que me dicen, profe, ¿por qué se emigró su familia a Estados Unidos? Y siempre digo, porque fracasó la Revolución Mexicana, porque mi papá era un campesino y yo trabajé un poco como campesino con él cuando yo estuve ahí, y yo miré esa vida campesina, la vida campesina era una vida de dead end. It was a dead end. Y todos los campesinos sabían desde los 50, Juan Rulfo ya lo escribía en sus cuentos, en el Llano en Llamas, donde sí. Rulfo explica mucho el abandono de los campesinos por parte del gobierno. Porque uno de los mitos del gobierno fue la reforma agraria, que la reforma agraria era para la gente, los campesinos les iban a dar su tierra y todo lo demás, ¿verdad? Rulfo tiene un cuento donde a los campesinos les dan la tierra, la peor tierra, donde no hay agua, donde no hay manera de regarla, donde se van a pasar el resto de su vida muriéndose de hambre. En Jalisco viven ellos, en los altos de Jalisco. Y entonces, Rulfo ya lo estaba criticando, diciendo, la revolución nos dio la tierra, la peor tierra. Entonces, ¿qué van a hacer los campesinos si sabían que esa tierra no podía producir? Y además, ¿qué va a hacer mi papá con 8 o 10 niños que tenía y nos tiene que repartir esa tierra en un momento a todos? No nos va a tocar mucho de la tierra que le dieron. Entonces todos los campesinos se dieron cuenta en los 50 que no había vida en el campo. Ahora, tenían 2 opciones. O se iban a la Ciudad de México, a Guadalajara, o se venían a Estados Unidos. Y se vinieron a Estados Unidos porque el programa Bracero les abrió esa puerta de venirse a Estados Unidos. Pero ellos, los estudiantes, tienen que entender eso, ¿no? De que yo siempre digo, si el programa de la reforma agraria hubiera funcionado bien y un éxito tremendo, no estaríamos aquí. Y Estados Unidos se la miraría bien difícil para tener trabajadores de mano de obra barata. El que hubiera sufrido hubiera sido Estados Unidos. Si México hubiera tenido éxito en la reforma agraria, Estados Unidos hubiera estado, perdón por decirlo así, jodido. Hubiera tenido que importar trabajadores de otros países, porque México no hubiera tenido ese exceso de trabajadores para mandárselos. Entonces, esa es una manera aquí de explicarles, ¿no? El fracaso que a ellos les impacta, porque muchos de los estudiantes a las universidades que yo he tenido, no todos, pero muchos son de familias que vienen del campo. Ahí es donde yo digo, ¿verdad? Del mito de la revolución, que ya cuando antes uno podía fácilmente en Cuernavaca, Arqui, tú sabes, todos los de Cuernavaca saben que tenemos a Emiliano Zapata, era nuestro rey, nuestro Dios. Pero ahora cuando uno mira a Emiliano Zapata y dice, pues, tierra y libertad, la tierra no la dieron, pero no se vio. La buena fue la libertad, porque Zapata nos dio la libertad, pero la libertad para irnos a Estados Unidos. Entonces, el mito ya no funciona como el PRI quería que funcionara. Y esa es la verdad. Esa es la cruda realidad.
El campesino hoy todavía sigue sufriendo, pero sufriendo. Una tristeza que da. Alguien puede ir a Chiapas, yo estuve en Chiapas hace un par de años y crucé por la sierra y mirar a niños de 10, 11 años caminando por el camino con señores, todos con machete en la mano que van a la parcela a hacer faenas. Y dices, wow, look at that. Eso es lo que hacíamos nosotros 50 years ago, 40 years ago, y lo están haciendo todavía. Gente abandonada por el gobierno. Así que ya hoy cuando alguien habla de la reforma agraria en México, uno puede decir, get out of here. That's a failure. Y eso afecta a Zapata, como vemos a Zapata. ¿Por qué no lo vemos como este hombre que su corazón era grande? Él quería hacer algo por su gente en Morelos. Pero al final el gobierno nos abandonó a los campesinos. No fue Zapata el que nos fregó, fue el gobierno. Los gobiernos que sucedieron en la revolución son los que tergiversaron toda esa idea de Zapata, nos vendieron gato por liebre y tuvimos que salir del país. Se acabó, porque no nos quedaba de otra. No nos quedaba de otra. Así que esa es una manera de explicarles, ¿no? Cómo la revolución, uno de los grandes mitos de la revolución, no sirve. Lo interesante es que aquí todavía siguen venerando a Zapata mucho por lo de tierra y libertad. Otra pregunta, José Alfredo. Dame otra pregunta. O alguien que me quiera hacer una pregunta. Gracias. En el chat no tenemos preguntas o comentarios, pero invito a los participantes y si así lo desean pueden abrir su micrófono y directamente, ¿no? Realizar su pregunta o comentario. Si no, los comentaristas también, ¿verdad? Que pueden hacerle preguntas a los comentaristas. Así es. Oye, Álvaro. Sí. Oye, pero también cabe la perspectiva opuesta, ¿no? Que la revolución fue todo un éxito, ¿no? Porque por 80 años trabajamos todos unidos o teníamos una perspectiva de lo que era México, a pesar de que muchos de nosotros no estábamos en las mejores condiciones, muchos tuvieron que emigrar o tuvimos que emigrar, pero la idea de los mitos que organiza un cierto grupo de personas para dirigir a un grupo de personas aún más grande, en ese sentido, ese mito de la revolución fue muy exitoso, ¿no? Porque nos mantuvo unidos y todavía, nos mantuvo unidos por 70. Desafortunadamente no nos llevó a tener una mejor posición individual y colectiva, pero ahí estábamos todos juntos dándole duro, ¿no? Sí, fuera y por dentro, en México de adentro y en México de afuera, que mencionan. Pero la cosa interesante de la revolución, ¿verdad? Que los mitos funcionaron de 1920 a 1968. El 2 de octubre de 1968 murió la revolución. No murió, la asesinaron. El PRI la asesinó en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahí murió, ahí se acabó. Ya después estábamos, si no se murió, del 68 al 82, estábamos en intensive care. Llega el 82 con la crisis que casi mandó a México a la China. Obviamente, perdón por decirlo así, los que saben hablar español saben lo que quiero decir. Llegó el 82 y fue el tiro de gracia. Después del 82 se desbarató México muchísimo. Se vinieron millones de personas para Estados Unidos y los millones que no vinieron a Estados Unidos se fueron hacia la pobreza. Entonces, fue terrible. Y lo que Salinas de Gortari llegó y trató de venderle a la nación de que ellos iban a meternos, a insertarnos en el primer mundo con NAFTA. Y no nos insertaron en el primer mundo. Fue una tontería eso. Porque si recuerdas en el 94, cuando NAFTA llegan los dos elementos graves, que es los zapatistas, dicen, ya estamos hasta el copete con todo lo que están haciendo ustedes con los indígenas. Y luego llegó peso se desplomó. Y una cosa del peso que la gente no ve, el peso se desplomó. El peso estaba a 3,000 pesos por dólar, se va a 6,000 pesos por dólar. Y luego lo que hicieron fue decir, hey, le quitamos los ceros y ahora es nada más 6 pesos por dólar. Es una chapuza.
Hoy el peso, si está a 20 pesos por dólar, la verdad es que es 20,000 pesos por dólar. Esa es la verdad. Le quitan los ceros. Es una chapuza del gobierno. Entonces, ¿quién va a creer en ese país de esa manera? O sea, podemos creer, yo sé que sí funcionó hasta el 68. Nosotros cuando empezamos, éramos niños, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nos dieron los textos gratuitos, que eran los que te adoctrinaban, te indoctrinated you into the prismo. Está bien, yo recuerdo eso, pero en 68 con esos estudiantes muertos, se acabó. Entonces, Bartra y Bonfil Batalla en el 87 son los dos primeros que dicen, this is over, you guys. México's done. Bonfil Batalla dice, le culpa y dice, your project was not successful because you didn't include the Indians. Y el otro dice, your project was not successful because your myths are dead. Pero sí tiene razón que por un tiempo el PRI, éramos pristas. I'm ashamed to say it now, pero ya no somos, porque ya nos, obviamente, no, ya nos dimos cuenta que el PRI era una mentirota. Ok, puedo decir, post-PRI, ¿cómo es el mundo post-PRI en México? Eso también yo puedo decir que mi libro está tratando ese tema, ¿no? ¿Cómo es el post-prismo en México? ¿Qué es lo que tenemos hoy, después de esa catástrofe de 71 años? Otra pregunta, por favor. En el chat no tenemos preguntas. Doctor, tenemos algunos agradecimientos y felicitaciones. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, lo hacemos por el último. Profe, hola, Yasmín por acá. Jazz, ¿cómo estás, Jazz? Muy bien, gracias, gusto en verlo. Igualmente, Jazz. Profe, mi pregunta va relacionada a lo que dijo de que quiere que los jóvenes se definan. ¿Usted cree que es, por ejemplo, cuando una vez que encontraste tu cultura o tu definición, se queda estático o está en evolución? ¿Y usted ya se definió o todavía se siente parte mexicano, parte de Estados Unidos? ¿Cuál es su definición? La definición de la identidad, obviamente, le llamamos es histórica, ¿no? Si me hubieras preguntado hace 40 años qué eres mexicano, ¿qué eres mexicano? Dice, no, mexicano hasta las cachas yo, ¿no? Mexicano hasta las cachas. ¡Viva México! Como dicen, y no voy a decir otra palabra, ¿verdad? Que dicen, pero obviamente va cambiando siempre porque tus circunstancias cambian. No solamente tus circunstancias cambian históricamente, porque cuando yo vivía en Ohio, eran otras mis circunstancias. Cuando vivía en Los Ángeles, eran diferentes las circunstancias en Los Ángeles que son aquí en la zona de la Bahía de San Francisco. Platicábamos con los amigos, los comentaristas, con Gail y la maestra, Liliana y David, antes de iniciar esto, que cuando me vine de Los Ángeles, yo aquí a trabajar en el norte de California, yo cuando iba a California, al sur de California, a Los Ángeles a visitar, porque allá vivía mi ex, le decía a mis estudiantes, voy a ir a México este fin de semana. Y mis estudiantes se emocionaban, wow, ¿a dónde vas a ir? Wow, decía, a Los Ángeles. Porque yo cuando estaba en Los Ángeles sentía que estaba en México. Y más cuando iba a Oxnard, California, ahí sí me sentía en México, ahí está la mitad de mi pueblo de Michoacán. Entonces son circunstancias muy diferentes. Ahí sí podía yo ser de diferente, era otra identidad la que tengo ahí. Pero cuando regresaba yo acá a St. Mary's College, en Moraga, California, que es bastante blanco, pues tus circunstancias cambian y tú también. Pero ahora ya el norte de California se mexicanizó muchísimo. Si quiero ir a México, voy aquí a Concord, California. Y ahí me encuentro. Tú las conoces, Cárdenas, la tienda de Cárdenas, el supermercado. Ahí tengo México. Y me meto ahí, me siento México, ¿no? O sea, lo que quiero decir es un poco, no muy serio, pero tus circunstancias cambian. Donde estés, tus circunstancias te van a redefinir tu identidad. Entonces eres mexicano. Si alguien está en Francia, voy a decir, eres mexicano a la francesa, tú. Porque te está influyendo estar en París. Si estás en Italia, vas a decir, eres mexicano a la italiana. Ahí hay algo de italiano en ti. Entonces, nosotros estar aquí también lo es. Eso sucede. A todos nos sucede eso. Es imposible que no te impacte el lugar con sus circunstancias culturales, políticas, y tú te vas adaptando. Tú te adaptas a esos nuevos contornos. Y se adapta uno por razones de sobrevivencia. Para poder tener éxito, te adaptas.
Digo, si yo llegara aquí, se lo he dicho a muchos estudiantes, pero no digo, si yo llegara aquí y dijera, voy a ser aquí profesor en St. Mary's College a la mexicana, voy a ser como los profesores en México. No duro, me despedirían en un par de días. Dicen, oye, no, así no se hace, ¿no? Hay una cultura diferente de cómo se dan las clases de la cultura aquí. Entonces yo tengo que adaptarme a la cultura de Estados Unidos para dar clases, porque tengo unos estudiantes que esperan ciertas cosas de mí como profesor. Ahora, cuando estoy en México, cambia el ambiente y tú lo sabes. Allá los estudiantes tienen otra relación con el profesor y el profesor con los estudiantes y con la universidad. Pero lo que digo simplemente es que si tú crees, y eso es lo que sí pasa, pregunta es buena, Jazz, porque muchos jóvenes piensan que decir yo soy mexicano, como que eso nunca cambia, como que siempre soy mexicano, soy el mismo de siempre. Y uno dice, no, no es lo mismo. Y eso es lo que ya vemos en México. Tú sabes, pero una cosa que quizás no expliqué muy bien, que a mí me fascina mucho, es ir a México y ver allá galerías. Yo cuando voy a galerías no voy a comprar tantas cosas, voy a ver gente, observarlos, ver cómo actúan en galerías. Y luego voy aquí al Sun Valley Mall en Pleasant Hill, California, y voy también a observar a la gente, ver cómo actúan. Y es interesante ver los mexicanos allá cómo actúan en galerías y los mexicanos cómo actúan acá en Sun Valley Mall. Es otra identidad. Eso es interesante ver. Ahora, muchas personas quizás no lo miran, dicen, yo nomás voy al mall y compro y me voy a mi casa y se acabó. Yo digo, no, vas allí y estás interactuando con americanos y estás aprendiendo la cultura, you're consuming American style, okay? And you need to learn how to consume American style in order to participate in consuming in the United States. Y en México consumes Mexican style. Es otra cosa. En uno de los blogs digo, ¿no? Que en México, por ejemplo, aquí en el mall, tú puedes ir al mall y todo el mundo va. Aquí no es tanto de clases sociales. En México sí es clase social. Ahí sí se ve ese aspecto de la clase social. Los que van a galerías son de la clase media. Y van ahí es como ir a la iglesia para que todo el mundo los vea y digan, mira, esos son católicos. Entonces ellos van a galerías para que todo el mundo, mira, esos son de la clase media, yo pertenezco aquí, soy de la clase media. Aunque no compre nada, está bien, eso vale. Pero aquí al mall van a, yo no voy al mall a que digan, hey, yo soy de la clase media, mírenme. No, aquí no vas a eso, aquí no es eso, no es de clase. Ahora, en Estados Unidos sí puede haber que te puedes meter en, que dicen, está Nordstrom, that's a higher end, and only certain people with certain amount of money pueden entrar a ese lugar. Pero hoy en día, como todos tenemos tarjetitas de dinero, Nordstrom dicen, you got a green card? Yep. Ok, éntrale. Y ellos quieren decir, you got American Express, come on in. We'll take you as a customer. No nos importa de dónde sea. Si tienes American Express, your green card, come right in. Entonces aquí todo el mundo tiene esas tarjetitas. Entonces todo el mundo tiene acceso a eso. Y no existe esas divisiones que en México vemos. Pero a mí me fascina ir a galerías. Pero como te digo, a ver eso. ¿Verdad? Y tú lo conoces muy bien. Alguna vez quizás hasta con tus amigas fuimos a comer sushi o algo por ahí. Así que eso es interesante. ¿Alguien más? Gracias, profe. Tenemos una última pregunta, doctor. Ok. Nos pregunta Rosa Marta Villarreal. Bueno, ella comenta primeramente que el análisis de la muerte de este mito, ¿no?, nacional mexicano fue brillante, y ella nos pregunta si usted ve que el chicanismo de la década de los 60 es una luz comparable. Esa es una muy buena pregunta. Primero, gracias. Gracias, Marta, por tu comentario. You're so kind en ese comentario. Pero tu pregunta es muy buena, Marta, porque me la han hecho en varias ocasiones. Porque el chicanismo se fundaba mucho en la revolución, ¿no? Se sostenía mucho en Zapata, en Villa, en la revolución. Entonces, sí, la muerte del mito los mitos revolucionarios, obviamente afectan entonces el movimiento chicano como lo conocieron en algún momento en los 60s, como se definió en los 60s. Entonces, pues claro, le quita fuerza, porque está fundado en mitos que eran, pues, mitos falsos, ¿no? Ficciones. Y
Pero no creo que le quite al chicanismo la fuerza política, porque obviamente ellos pueden reinventarse y decir, ok, nos vamos a deshacer de los mitos estos y encontrar otra manera de encontrar otra base para sostener el chicanismo, ¿no? Pueden encontrar otra base. Pero si siguen con esos mitos, ahí alguien va a decirles, esas son mentiras, esas eran mentiras del PRI. Y el PRI se desplomó con todas sus mentiras. Entonces, si el PRI se desploma con sus mentiras, tu chicanismo puede venir abajo. Puede venirse el chicanismo abajo con el PRI. Entonces, sí puede ser un poco difícil para los chicanos. Pero como digo, no quiere decir que el chicanismo no tiene su importancia y su mérito. Tiene muchos méritos. Diría así, el chicanismo tiene sus méritos. Tuvo muchos buenos méritos. Tuvo sus logros. Pero hoy sabemos que porque el chicanismo se fundó en un tipo de nacionalismo cultural. Y ese nacionalismo cultural que le daba su fuerza es muy cuestionable hoy. Pero yo no diría que el chicanismo se viene abajo y ya no sirve para nada. Eso no. La revolución sí, ya la vemos, la revolución que desaparecen los logros más importantes de la revolución, no tienen importancia. La reforma agraria es una, yo lo dije. La otra cosa es el mito del petróleo, ¿no? De la expropiación del petróleo, de Pemex. Es otro mito que está por el suelo. Y es un cadáver que López Obrador está tratando de resucitar. Y a mí me parece un grave error tratar de hacer eso. Es cierto que el chicanismo sí es algo que estaba muy, muy vinculado a los mitos de nacionalistas mexicanos y sí le afecta. Entonces el chicanismo pierde mucha fuerza, mucha de su fuerza. Pero no desaparece. Igual que la revolución no desaparece completamente porque pues hay algunas cosas que podemos decir que son positivas, igual que el chicanismo, pero de que pierden fuerza y que ya no tiene la importancia que una vez tuvieron, eso sí es cierto. Yo sí creo que es cierto. ¿Verdad? Por ejemplo, al señor Zapata, ¿verdad? Zapata, yo digo que mucha gente en Estados Unidos ya no sabe mucho sobre Zapata. Si se dieran cuenta de su historia, mirarían que es un poco problemática. La de Villa sí ha sido muy cuestionada, porque Villa siempre fue uno de los grandes héroes de los chicanos acá. Y es muy cuestionada porque él o sus tropas hicieron lo que llamaron en los 90 ethnic cleansing. Ellos hicieron masacres de chinos y chinas en México, en Torreón, en otros lugares. Entonces, hoy los villistas, ¿verdad? Y Pancho Villa especialmente, mucha gente, yo lo he dicho en un blog, que si Villa hoy estuviera vivo, lo acusarían de ¿cómo le llaman esos? Cuando la Corte Mundial te juzga, crimes against humanity o genocidios. Lo juzgarían por eso. Porque ellos se fueron contra los chinos a matarlos. Entonces, eso sí para Villa es una marca muy fuerte. Zapata no tiene ese tipo. Pero eso de que ahora acusan a los villistas de haber hecho eso, hay una película por ahí que hicieron también sobre la expulsión de los chinos en los 30 de México. Igual como expulsaron a los mexicanos de Estados Unidos, los mexicanos expulsaron a los chinos a China. Entonces ahí está el fracaso. Fracaso también en cuanto a los chicanos, te iba a decir, Marta, uno de los fracasos de los chicanos también, que hoy se cuestionaría mucho, es su creencia en el mestizaje, de que México es un país mestizo. Entonces hay muchos argumentos hoy de que México nunca fue un país mestizo, porque el mestizo era indio y español. Excluyeron entonces a los negros. Nunca incluyeron a los negros en el mestizaje. Y hay mucho negro en Oaxaca, en la Costa Chica, en Veracruz, Tabasco, y son invisibles. Los invisibilizaron. Entonces los chicanos, para ellos era nada más también indio y español, el mestizo. Los chicanos nunca incluyeron a los negros, graciosamente. Y además eso es gracioso porque estaban en el momento en que los negros de Estados Unidos estaban diciendo, look at me, I'm a man, I'm here, I'm a woman, I'm here, I'm part of it. Y los chicanos
Pero esto no es culpa de los chicanos, porque ellos no sabían eso. No sabían que había estas comunidades negras en México. No sabían que en México habían importado más de 200,000 esclavos de África. Eso los chicanos no sabían eso, ¿verdad? Entonces no es su culpa. Pero obviamente hoy en día otra vez cuando miramos el movimiento chicano podemos decir, boy, the Chicanos were not aware of so many things, ¿no? No estaban al tanto de muchas cosas históricas, muchos eventos que hubieran cambiado su movimiento de alguna manera. No sé si te contesté, Marta, a tu pregunta. Es muy buena, muy buena. Esa es una pregunta muy excelente. Muchas gracias, doctor. Sé que podríamos continuar aquí por mucho tiempo platicando. Les comparto que el semestre pasado el doctor estuvo en una clase mía, y llegamos a tener una sesión casi de 4 horas, ¿sí? Debatiendo este asunto del fenómeno migratorio. Pero ahora sí, doctor Álvaro, tenemos ya una última pregunta y es del señor rector. Gracias, José Alfredo. Álvaro, desde luego que conozco bastantes de tus puntos de vista y la visualización que haces hacia el concepto de lo mexicano el día de hoy, lo que ha cambiado en el transcurso de la mitad de nuestras vidas, es profundo y trascendental. Si bien es tal vez un poco más difícil cruzar las fronteras ilegalmente estos últimos años, la frontera cultural, como bien lo mencionas, se está disolviendo. El concepto ese férreo de mexicanismo que hacías alusión, no es fácil de ver ahora. Sí, hay algún concepto de ciudadanía global, un porcentaje podríamos decir, si es que se vale decirlo hablando de personas, hablando de conceptos de ese tipo. Entonces, ¿cómo visualizas a México en relación a los mexicanos, en relación a lo que conocemos como la cultura mexicana y esta cercanía cultural cada vez más grande hacia Estados Unidos de América? Interesante, es muy buena pregunta, porque vamos, obviamente hay un intercambio cultural entre México y Estados Unidos muy fuerte. Desafortunadamente el problema es hay más producción cultural en Estados Unidos que ellos exportan que producción cultural en México que se crea allá y que ellos exporten para acá. Porque los productos culturales últimamente vienen a través del social media, ¿no? Los medios sociales, de películas, de, bueno, lo que llamamos el entretenimiento, ¿no? Entretenimiento. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene una capacidad de producir películas tremenda, pero una capacidad tremenda. Ellos dominan el mercado. México tiene una capacidad de hacer películas muy, muy débil, no es tan fuerte. Yo sé que alguien va a decir, pues dicen que en México cada año filman 120 películas, pero 120 películas quizás unas 10 lleguen a la pantalla. Y de esas 10 que llegan a la pantalla en México, quizás una llegue a Estados Unidos. Entonces el intercambio ahí es muy, no va a haber un efecto de influencia de lo mexicano acá a través de esas películas. Sin embargo, tú sabes muy bien, los que son ahí de Cuernavaca o de México, lo saben muy bien que las películas norteamericanas reinan, son las reinas de México en el cine, ¿verdad? Un mexicano ve muchos más productos de Estados Unidos culturales o consume mucho más productos de Estados Unidos que de México. Ahora yo sé que alguien va a decir, alguien siempre dice, well, siempre está por ahí la comida y aquí ya venden más comida mexicana, que como uno de los que siempre usan es el aguacate, que es de nuestra tierra, tú sabes, de Michoacán. Y uno dice, claro, con el aguacate, con NAFTA fue un tremendo éxito exportar un aguacate. Pero yo digo a la gente, ¿qué prefieres tú tener, exportar aguacates o películas? Entonces alguien puede decir, porque mira, es lo que digo, la película te afecta a tu mente, te afecta a tus ideas, ves cosas ahí, transmite ideas,
transmite maneras de ver el mundo, te transmite ideologías y tú las estás asimilando, el vidente, ¿no? O la persona que ve las películas. Si comes un aguacate, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Además de que te llena y te da algún tipo de colesterol bueno, creo, algo por el estilo. Pero ¿qué pasa? No cambia tu manera de ver el mundo, ¿me entiendes? Entonces, es asimétrica, ese intercambio cultural de Estados Unidos y México es asimétrico. Y además, la cultura que Estados Unidos nos está enviando a México está cambiando la mente, está cambiando tu cosmovisión, está cambiando tu ideología. Y los productos de comida que nosotros recibimos y que son famosos acá, que la salsa mexicana, por ejemplo, que la salsa búfalo, que la salsa cholula, que todo eso, digo, eso no es importante. Eso no te cambia. No te cambia, no te cambia ideológicamente. Entonces, ahí está el dilema, ¿no? Para México, que va a seguir siendo mexicano hasta cierto punto, pero no sabemos cuál va a ser el efecto de los cambios ideológicos en las nuevas generaciones, porque yo les dije anteriormente, quiero que estudiantes y jóvenes lean el libro porque les ayuda a explicarles cómo es el mundo un poco de nosotros y cómo es el de ellos, pero te explica de la manera en que eso de consumir productos te va a cambiar y no vas a ser como tu abuelo, no vas a ser como tu papá, porque tú estás consumiendo desde que nace un niño en México, empieza a mirar productos en la televisión, en el internet, en su cell phone, en todo, empiezan a ver cosas de Estados Unidos. Crecen con todos los productos de Hollywood, de Disney, de Pixar. Todas las caricaturas que ven en la televisión ya son norteamericanas. Y alguien va a decir, sí, a veces ven Chespirito, Chavo del Ocho. Nah, eso no es nada comparado a lo que consumen en Estados Unidos. Y luego ves que llegan a adolescencia y van a ver películas de Disney, a Coco, a todas estas películas que salen de acá, no todas pero estoy hablando de las películas de acá, de norteamericanas. Llegan a hacerlos, ya que tengan de 15 años para arriba, empiezan a ver otras películas también americanas. Llegan adultos, siguen mirando películas americanas y televisión americana. Todo lo que están consumiendo, todo lo que están consumiendo ellos en esas películas, esos programas de televisión, ven todos los deportes norteamericanos. Si tú creces, los niños que están creciendo en ese mundo, te tienes que preguntar qué tipo de mexicano van a ser o qué tipo de mexicanas van a ser. Porque tú y yo crecimos con el fútbol, escuchándolo en la radio, ¿ok? No mirando en la televisión. Crecimos mirando películas, aunque fueran viejísimas de la época de oro, una y otra vez. La televisión no tenía más que telenovelas y algún programa como el del Chavo del Ocho. No crecimos con todo eso. Todo ese producto norteamericano llega con la cable televisión en el 80, por ahí. Y empiezan los norteamericanos a meter todo su producto y los niños ahí empezaron a cambiar. Pero lo que digo hoy en día, todavía nosotros, todavía José Alfredo, muchos de la maestra Liliana y otros, todavía pueden decir, yo crecí todavía con una mezcla, pero sus hijos de ellos, los que nacieron del 2000 para acá especialmente, están consumiendo totalmente como americanos, pero viven en México. Entonces ahí sí vamos a ver cómo va a ser la relación de ellos con su país, cómo va a ser la relación con su identidad, con el nacionalismo. Eso sí va a ser interesante ver cuál es el resultado en el futuro. Y eso lo vas a ver tú y lo van a ver tus profesores en los siguientes 10 años. Creo que con eso termino. No te voy a decir a José Alfredo, si quieres, quería nomás decirle a todo el mundo que siguen seguir mis arengas, mis escritos. Obviamente pueden comprar el libro en Amazon, no sé si quieras tú compartir el link por ahí. Ya lo compartimos. ¿Ya lo compartieron? Ya lo compartimos en ese enlace que compartí en el chat público. Ustedes pueden obtener el libro. Por otra parte, también acabo de compartir un correo electrónico por si tienen alguna otra pregunta o desean entrevistar al doctor. Ahí está el contacto. Y bueno, no habiendo más preguntas o comentarios,
vamos a cerrar con esta presentación del libro, doctor, agradeciendo mucho pues su participación y no sé si desea hacer un breve comentario ya para cerrar esta charla y despedirnos. Brevísimo, José. Bueno, más darle las gracias al rector, a ti, a Gail, a la maestra Liliana, a David, todos mis amigos de UNINTER, a todos los que participaron hoy, mis familiares, mis amigos que vi por aquí, muchos de ellos, a Brian Sullivan, que con su clase llegó por ahí de la prepa, a todos, gracias por su tiempo. Yo sé que es valioso su tiempo y me lo regalaron hoy. Y espero que de algo les sirvió. Y ojalá que pronto nos veamos, si no en persona, nos veamos en ese libro, que me escuchen en el libro, que lo compren y me van a escuchar a mí allí. Y bienvenido cualquier comentario a través del email. Muchas gracias, doctor. Siempre es un gusto platicar con usted. Y por supuesto, gracias a los alumnos, profesores, directivos, nuestros invitados especiales, los comentaristas, por conectarse el día de hoy. Que tengan una excelente tarde.